Breve historia del mundo. E. H. Gombrich. Capítulo 2. Los mayores inventores de todos los tiempos. En Heidelberg, Alemania, se excavó una cierta ocasión un sótano. En él, profundamente enterrado, se encontró un hueso humano. Se trataba de un maxilar inferior. Pero ninguna persona actual tiene ya esa clase de maxilares, tan sólidos y tan fuertes. Y los dientes encajados en él eran igual de potentes. El ser humano al que perteneció la mandíbula podía, desde luego, morder a conciencia. De eso debió hacer mucho tiempo, pues, si no, no se hallaría tan profundamente enterrada. En otro lugar de Alemania, en el Neandertal, el valle del río Nender, se encontró en cierta ocasión un hueso de cráneo, la cubierta del cerebro de un ser humano. No tienes por qué asustarte, aunque era terriblemente interesante, pues tampoco esa clase de cubiertas craneanas existen hoy en día, aunque el individuo no tenía una verdadera frente, pero sí unos grandes bultos sobre las cejas. Ahora bien, nosotros pensamos con lo que tenemos detrás de la frente, y si aquella persona no poseía una frente de verdad, es posible que pensara menos. Aquella persona no poseía una frente de verdad, es posible que pensara menos. En cualquier caso, tiene que pensar, debió de fastidiarle más que a nosotros. En otros tiempos hubo, por tanto, gente menos capaz de pensar que nosotros hoy en día, pero que podía morder mucho mejor. Alto, me dirás ahora, eso va contra lo que acordamos. ¿Cuándo existió? ¿Qué eran? ¿Y cómo fue todo eso? Me sonrojo y me veo obligado a responder que aún no lo sabemos con exactitud, aunque llegamos a descubrirlo en un tiempo. Cuando seas mayor, podrás ayudar a resolver esta tarea. No lo sabemos, porque esas personas no fueron capaces de dejar ningún escrito, y porque el recuerdo no llega tan atrás. Actualmente ya no tengo por qué sonrojarme tanto, pues, si bien algunas cosas que aquí se dicen no son del todo acertadas, he realizado al menos una profecía correcta. Hoy sabemos realmente sobre cuándo vivieron los primeros seres humanos. Lo han resuelto científicos al descubrir algunas sustancias como la madera, las fibras vegetales y las rocas volcánicas se transforman despacio pero constantemente. De esa manera se puede calcular cuándo se formaron o crecieron. Como es natural, se ha seguido buscando y excavando con mucho desempeño restos humanos, y se han hallado más huesos, sobre todo África y China, tan antiguos, por lo menos, como el maxilar de Heidelberg, y cerebros tan pequeños como el del Neandertal. Aparecieron hace aproximadamente 100.000 años y poblaron la Tierra durante casi 70.000. Debo excusarme ante ello por algo que he dicho, pues aunque seguían teniendo frentes abultadas y sus cerebros eran apenas menor que el de la mayoría de los seres humanos actuales, nuestros parientes más próximos no surgieron probablemente hasta hace unos 30.000 años. Pero me dirás, ¿todos esos? Quizás y aproximadamente, sin dar nombres ni fechas exactas, no son historia. Y tienes razón. Es algo que está antes de la historia. Por eso se llama prehistoria,
pues solo sabemos con mucha imprecisión cuándo sucedió. No obstante, conocemos algunos datos acerca de estos seres humanos, a quienes llamamos hombres primitivos. En efecto, cuando comenzó la verdadera historia, cosa que ocurriría en el capítulo siguiente, los hombres tenían ya todo cuanto poseemos nosotros hoy: ropa, viviendas y utensilios, arados para arar, semillas para hacer pan, vacas que ordeñar, ovejas que esquilar y perros para la caza y como amigos, flechas y arcos para disparar y a elmos y escudos para protegerse. Pero todo eso tuvo que haber sucedido por primera vez en alguna ocasión. Alguien tuvo que haberlo inventado. Imagínate, ¿verdad que es interesante? En algún momento del pasado, un hombre primitivo tuvo que haber tenido la ocurrencia de que la carne de los animales salvajes se mordería mejor si se ponía sobre el fuego y se asaba. O quizás se le ocurrió a una mujer y una vez alguien cayó en cuenta de cómo hacer fuego. Imagínate lo que eso significa, hacer fuego. ¿Sabes hacerlo tú? Pero no con cerillas, no pues se extinguen, sino con dos palitos que se frotaban uno con otro, tanto que se iba calentando hasta ponerse finalmente al rojo. Inténtalo, verás qué difícil es. Alguien también inventó los utensilios. Ningún animal sabe que es un utensilio, solo el ser humano. Los utensilios más antiguos debieron haber sido simples ramas o piedras, pero pronto esas piedras se tallaron en forma de martillos puntiagudos. Se han encontrado enterradas muchas de estas piedras talladas, y como entonces todos los utensilios eran de una piedra, este periodo se llama Edad de Piedra. Sin embargo, por aquellas fechas, la gente no sabía construir casas. Eso suponía una gran incomodidad, pues en aquel tiempo solía ser a menudo mucho frío, a veces mucho más que hoy. Los inviernos eran entonces más largos y los veranos más cortos que los de ahora. La nieve se mantenía durante todo el año hasta muy abajo de las montañas, llegando a los valles, y los grandes glaciares de hielo avanzaron enormemente, penetrando en la llanura. Por eso se puede decir que la primera edad de piedra coincidió con las glaciaciones. Los hombres primitivos debían de vivir helados y se alegraban cuando encontraban cuevas que podrían protegerlos a medida del viento y del frío. Por eso se les llama también los hombres de las cavernas, aunque es muy importante que habitaran siempre en ellas. ¿Sabes qué más inventaron los hombres de las cavernas? ¿Se te ocurre? El lenguaje. Me refiero al lenguaje de verdad. Los animales pueden chillar cuando algo les hace daño y lanzar gritos de advertencia cuando se les amenaza, pero no pueden nombrar cada una de las palabras. Solo los seres humanos son capaces de algo así. Los hombres primitivos fueron quienes primero lo lograron. También realizaron otro hermoso invento: la pintura y la talla. En las paredes de las cuevas seguimos viendo aún muchas figuras que tallaron y luego pintaron. Ningún pintor de hoy podría hacerlas más bellas. Ha pasado tanto tiempo que en esas pinturas vemos animales que han dejado de existir: elefantes con largas pelambreras y colmillos retorcidos, los mamuts y otros animales de la era glacial. ¿Por qué crees que los hombres primitivos pintaron esa clase de animales en las paredes de las cuevas? ¿Solo para adornar? Pero si en ellas estaban completamente oscuras. No se sabe con certeza, pero se cree que intentaban realizar encantamientos. Creían que si se pintaban sus imágenes en la pared, los animales cuidarían, igual que cuando a veces decimos bromeando, hablando del rey de Roma,
por la carretera se asoma. Esos animales eran sus presas. Sin ellas se habrían muerto de hambre. Por tanto, también inventaron la magia. Y no esa que nada más para poder servirnos, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. La época de las glaciaciones duró más de lo que podríamos imaginar, muchas decenas de miles de años. Sin embargo, eso fue bueno, pues, de lo contrario, los seres humanos, a quienes, a pesar que les costaba un gran esfuerzo y difícilmente habrían tenido tiempo para inventar todas aquellas cosas, no obstante, con el tiempo fue haciéndose más claro y más calor sobre la tierra. El hielo se derritió en verano y las montañas más altas y los seres humanos iguales a nosotros aprendieron con el calor a plantar hierba, triturar sus semillas y hacer con ellas una papilla que se podía cocer al fuego, y eso era el pan. Pronto aprendieron a construir tiendas y a domesticar los animales que vivían en libertad. De ese modo se desplazaron de un lado a otro en sus rebaños, de manera que parecía que lo estuvieran haciendo hoy en día. Por ejemplo, los lapones, por como entonces había en los bosques muchos animales salvajes, lobos y osos, algunos tuvieron una idea genial. Como es propio de esa clase de inventores, construyeron casas a medio del agua. Sobre estas, clavadas en el suelo, se llamaban palafitos. Aquellas personas tallaban un pulían ya muy bien sus utensilios de piedra, con una segunda piedra más dura. Taladraban en sus hachas, también de piedra, agujeros para el mango. Vaya trabajo. Seguro que duraba todo un invierno. Y cuando había terminado, el hacha se les partía a menudo en dos, y había que comenzar desde el principio. Luego descubrieron cómo cocer barro y hacer cerámica, y pronto fabricaron bellos recipientes con dibujos sobre la superficie. Pero para entonces, en la edad de piedra más reciente, el neolítico, se había dejado de pintar animales, y a final de hace unos 6000 años a 4000 años antes de Cristo, se llegó a una manera mejor y más cómoda de elaborar utensilios. Se descubrieron los metales, no todos de una vez, por supuesto. Al principio se descubrieron las piedras verdes, que al fundirlas al fuego se convertían en el cobre. El cobre tiene un hermoso brillo y con él se pueden forjar puntas de flechas y hachas, pero es muy blando y se embotaba antes de que se pusiera dura. Los seres humanos supieron también poner remedio a esto. Se les ocurrió que había que mezclar con el cobre otro metal muy raro para hacerlo más duro. Ese metal es el zinc, y la aleación del cobre y zinc, llamada bronce, la época en que los hombres hacían de bronce sus elmos y espadas, sus hachas y cazuelas, pero también sus brazaletes y collares, se llama naturalmente edad de bronce. Fíjate, ahora en esa gente vestida de piel que va remando en sus barcas hechas de tronco hacia las aldeas construidas sobre estacas. Llevan cereales o también sal de las minas. Beben de bellas jarras de acrílica y sus mujeres y muchachas se adornan con piedras de colores y con oro. ¿Crees que se han producido muchos cambios desde ese entonces? ¿Eran ya personas como nosotros? A menudo se portaban mal unos con otros, muchas veces con crueldad y malicia. Así somos también nosotros, por desgracia. También entonces debió de haberse dado el caso de que una madre se sacrificara por su hijo, y también debió de haber
amigos después de morir. No más a menudo, pero tampoco menos que en la actualidad. ¿Y por qué? De eso hace tan solo 10.000 a 3.000 años. Desde entonces no hemos tenido un tiempo para cambiar mucho, pero a veces cuando hablamos o comemos pan o nos servimos de un utensilio o nos calentamos junto al fuego, deberíamos recordar y agradecer a los hombres primitivos, los mayores inventores de todos los tiempos. Fin.